ser más grande que tener nuestros nombres escritos en el libro de la vida. Nada. Amén. Vamos a orar, hermanos, y vamos a darle la gracia al Señor por el privilegio que tenemos de reunirnos. Yo siempre recalco eso, hermanos, porque va a llegar un día en el cual no lo vamos a poder hacer. En tiempo en el cual la persecución que va a haber contra la iglesia no nos va a permitir hacer lo que estamos haciendo hoy en día. Oremos, hermanos, y démosle gracias al Señor por todo lo bueno que es Él y por el mensaje que trae para nosotros hoy. Amado Señor, Padre bondadoso, aquí estamos, Señor, por tu gracia, por tu voluntad, que es agradable y perfecta, Señor, porque te ha placido darnos un día más de vida, Señor, y porque estamos aquí en Cristo, Padre precioso, para aprender de ti, para glorificar tu nombre, para exaltar el nombre de nuestro Cristo con toda nuestra manera de vivir, Padre precioso. Gracias por cada uno de mis hermanos, Señor, que son fieles a esta cita, Señor, que han apartado este horario, Señor, de los miércoles para venir a compartir con la iglesia, a honrar tu nombre, a recibir la palabra y a demostrar nuestro amor y tu gratitud. Padre, si hubiera alguno enfermo, en tu voluntad perfecta, Señor, si es tu voluntad, sánalo, Padre precioso. Paséate por cada cuerpo, Padre precioso, dando vida, dando sanidad, Padre precioso. Si hubiera alguno desanimado, Señor, que tu palabra hoy, Señor, lo levante, Padre precioso. Que todo lo que hagamos en este lugar, Señor, tenga un objetivo primordial, que es glorificar tu nombre y edificar a mis hermanos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Quiero que vayan en sus Biblias al libro de Malaquías. ¿Cuántos han leído el libro de Malaquías? Gloria a Dios. El libro de Malaquías, hermanos, es el libro que cierra el canon del Antiguo Testamento. Es un libro que fue escrito, está fechado más o menos 450 años antes de Cristo. Es un libro que tiene un carácter muy exhortativo, aunque también tiene un carácter profético, pero es muy poco. Yo diría que el 80% de este libro es exhortativo. Y le habla al Señor a un pueblo que se encuentra en un periodo posexílico, es decir, después de que ya ellos habían salido del cautiverio de Babilonia, Dios les permite reconstruir el templo, cuando primero fue Zorobabel, luego Nehemías y Esdras, y se reinicia nuevamente los sacrificios, la adoración, como el Señor lo había establecido por medio de su siervo Moisés. Pero vamos a ver que este pueblo no aprendió la lección del exilio, hermanos. Este pueblo no aprendió la lección que le pasaron a sus antepasados de 70 años en cautiverio. Y es un pueblo de un corazón duro, hermanos. Y vamos a ver qué nos va a enseñar el Señor con las actitudes de este pueblo, con el carácter de este pueblo. Amén. Entonces, vamos a el capítulo 3 de Malaquías y ubíquese en el versículo 13. Dice así la Sagrada Escritura, Malaquías capítulo 3, versículo 13. Vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová, y dijiste, ¿qué hemos hablado contra ti? Habéis dicho, por demás es servir a Dios, ¿qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? Decimos, pues, ahora, bienaventurados son los soberbios y los que hacen impiedad, no solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Y serán mi especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, el día en que yo actúe y los perdonaré, como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces os volveréis y discerniréis
la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Hermanos, en cualquier grupo de personas que se unan en un propósito en común, ya sea un propósito laboral, un propósito académico, un paseo o cualquier otra actividad, por lo general vamos a encontrar dos tipos de personas. La persona que le gusta hacer las cosas diligentemente y las personas que hacen las cosas mediocres, o sea, negligentes. Y la diligencia la podemos definir como esa virtud que se refiere a la disposición, a la entrega, al compromiso por hacer las cosas como se le ordenó y para que cumplan el propósito para el cual se están haciendo. Y el negligente, pues, es todo lo contrario. Consiste en ese descuido, esa falta de interés para hacer las cosas con el cuidado que requieren para lograr el objetivo que se busca. Y por otro lado, hermano, vamos a ver que una de las causas por qué las cosas se hacen bien o se hacen mediocremente es por la motivación por la cual las hacemos. Eso determina el resultado de todas las cosas que pensamos hacer. ¿Por qué yo hago las cosas? ¿Para qué las hago? ¿Cuál es mi motivación? Si me quiero esforzar o no. Entonces, en cuanto a la fidelidad a Dios, en cuanto al servicio a Dios, no es la excepción. Vamos a ver a través de esta escritura, hermanos, que existen los siervos de Dios que hacen las cosas excelentemente, con diligencia, con amor, con entrega. Pero también existen los creyentes o los siervos negligentes, infieles. Y podríamos ver por medio de esta escritura, hermanos, que a los fieles Dios los llama mi especial tesoro. Pero Dios también a los negligentes les dice que ellos son los que blasfeman su nombre. Entonces vamos a dejar que la escritura nos muestre esas características y podamos analizarnos y ver de qué parte, de qué grupo estamos nosotros. El título de esta enseñanza, hermanos, lo he puesto: el especial tesoro de Dios y los que blasfeman su nombre. Entonces vimos lo que decía el Señor aquí de estas personas. Vuestras palabras contra mí han sido violentas. Vamos a ver que aquí el Señor me mostró a mí tres temas especiales, hermanos, de estos hombres, de este pueblo. Y número uno, vamos a ver los falsos testimonios de este pueblo en contra de Dios, del versículo 13 al 14. Número dos, vamos a ver la falsa prosperidad, que es una errada motivación para servirle a Dios. Y como número 3 vamos a ver el especial tesoro de Dios. Y el Señor empieza con una denuncia: vuestras palabras contra mí han sido violentas. Dios dice que ellos han dicho unas cosas contra Él violentas. ¿Qué nos muestra esto, hermanos? Que Dios está atento a todo lo que decimos, a todo lo que hacemos. Así usted lo diga muy pasito, aun cuando no lo diga pero lo piense, el Señor ya se enteró, porque Él es omnisciente, hermanos. Nada se escapa del ojo de Dios. Entonces, tanto lo bueno como lo malo, Dios está tomando nota de eso. ¿Por qué? Porque, como dice la Escritura, Dios no puede ser burlado. Él todo lo sabe, Él es omnisciente. Y Él dice que son palabras violentas. Esta palabra que utiliza el Señor aquí, violenta, viene del hebreo jamás, con H. No sé si por eso se llama ese grupo jamás, por los violentos que son. Y no solo se expresa a la fuerza bruta o desmedida, sino también aquí en este contexto hace referencia a la injusticia o a un falso testimonio. O sea, unas falsas acusaciones
que están haciendo estos hombres hacia el Señor. O sea que estos hombres estaban blasfemando el nombre del Señor. Estaban atentando, vamos a ver, contra el Señor. Y alguien dijo que tenemos que cuidar nuestras palabras porque nuestras palabras son como las flechas, que una vez que usted las lanza, ya no las puede regresar. O sea, la palabra sale para bendición o sale para destrucción. Sale para edificar o sale para destruir, hermanos. Y tal vez nosotros, al ver lo que están diciendo estas personas, diramos, no, nosotros nunca hemos dicho semejantes palabras contra el Señor, ¿cierto? Porque ellos dicen, ¿qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová? Dice, pero antes dicen que por demás es servir a Dios. Y dirán, no, pues yo nunca me he expresado así a Dios. Pero vamos a ver ahorita, hermanos, que nosotros con algunas actitudes podemos estar diciendo palabras violentas contra el Señor. O quizás digamos, no, mis palabras solo son de alabanza, son palabras bonitas contra el Señor, lo adoro, lo alabo, eso está bien. Lo importante es que esas palabras sean coherentes con mi manera de vivir y con mis hechos. Porque si yo vengo y levanto las manos y digo, te alabo, Señor, te bendigo, te exalto, pero mi vida allá afuera es todo lo contrario, yo estoy mintiéndole al Señor. Porque el Señor dice que este pueblo de labios me honra, ¿pero qué? Pero su corazón está lejos. Entonces, ¿cuál fue la respuesta de estos hombres? Cuando el Señor dice, vuestras palabras contra mí han sido violentas. Y dijiste, mire cómo respondieron ellos, ¿qué hemos hablado contra ti? La respuesta de estos hombres nos deja ver primero que de pronto no se daban cuenta de lo que estaban haciendo, aunque yo lo dudo, ¿no? O estaban diciendo, ¿a qué horas? O sea, volvían a tratar a Dios como mentiroso. ¿Qué hemos dicho de ti? Si el Señor le está diciendo, tus palabras contra mí han sido violentas. O sea, ellos tal vez se estaban excusando o estaban tratando a Dios de mentiroso. Y vamos a ver que ellos se expresaban de esa manera porque eso era lo que había en el corazón de ellos. Y la Escritura dice que de la abundancia del corazón, de eso habla la boca. Y ellos estaban diciendo unas palabras, por demás es servir a Dios. Entonces vamos a ver estos falsos testimonios que ellos estaban lanzando contra el Señor. Y la primera palabra es, por demás es servir a Dios. O sea, lo que ellos estaban diciendo es en vano servirle a Dios. No vemos el beneficio de servirle a Dios. De nada sirve servirle a Dios, estaban diciendo estos hombres, los sacerdotes. Y estas palabras están atentando contra la santidad de Dios, porque estaban diciendo, vamos a ver, unas cosas terribles de Dios que Él sí había prometido. En Proverbios 14:23 dice que todo esfuerzo tiene su recompensa. Y si nosotros nos esforzamos por servirle a un patrón o a cualquier hombre y nos paga, ¿cuánto más no nos va a pagar Dios por servirle a Él? Mucho más, hermano, porque le estamos sirviendo al ser más fiel y más, ¿cómo le digo? Más fiel que cualquier persona, hermanos. Más agradecido que cualquier persona. El Señor ve nuestro esfuerzo. Pero estos sacerdotes decían, por demás es servir a Dios. No vale la pena servir a Dios. Y estos hombres conocían ya mucha palabra que ha dado el Señor, porque aquí se está cerrando el canon del Antiguo Testamento, hermanos. Ellos sabían que Moisés había dejado de ser faraón. Dice que él había escogido sufrir con el pueblo. ¿Por qué? Porque tenía puestos los ojos ¿en dónde? En el galardón. O sea, Moisés sabía que Dios pagaba mejor.
Moisés sabía que era mejor servirle a Dios que llegar a ser el hombre más poderoso del mundo en esa época, que era el faraón de Egipto, que era el imperio que predominaba. Ellos sabían eso. Y ellos dicen, por demás es servir a Dios. Y tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento encontramos promesas de la recompensa de Dios por servirle a Él, hermanos. Dios no es un ser ingrato, todo lo contrario. Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado en su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún, dice en el Nuevo Testamento. Y dice un trabajo de amor. Y dice en el Salmo 34, temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Ellos conocían toda esta palabra, hermanos, porque ellos estaban donde ya se estaba cerrando el canon. Y aún así decían, por demás es servirle al Señor. Ellos sabían toda la historia cuando Dios sacó al pueblo de Egipto, todo lo que el Señor hizo. Pero estos hombres no se examinaban cómo le estaban sirviendo a Dios. Ellos no sabían y no miraban cómo estaban caminando, cuál era la motivación por la cual ellos le estaban sirviendo al Señor. ¿Por qué se expresan estos hombres así? Porque ellos no veían la bendición de Dios en sus vidas. Ellos estaban sirviendo, pero estaban mal, porque Dios los había dejado a un lado. Porque cuando usted ve el contexto de este libro, va a encontrar al principio que estas personas querían la bendición de Dios, pero sirviendo de cualquier manera. Y hoy pasa lo mismo. Hay personas que quieren la bendición de Dios, pero ni siquiera quieren servirle a Dios. O si le sirven, le quieren servir de cualquier manera. Así estaban estos sacerdotes, así estaba este pueblo. Un pueblo que, si usted mira, era un pueblo que Dios les había dicho que Él los amaba, y ellos decían, ¿cuándo nos amaste usted? Era un pueblo que estaba ofreciéndole animales enfermos al Señor, defectuosos. Era un pueblo que se estaba robando los diezmos. Era un pueblo que se estaba divorciando de sus esposas y se estaban casando con mujeres paganas. Era un pueblo que estaban adorando dioses extraños. Era un pueblo que estaba culpando a Dios de la maldad del mundo. Y querían que Dios los bendijera. Querían ver el favor de Dios en sus vidas. Y Dios es un Dios justo que no puede obrar donde la gente está comportándose de esa manera, hermanos. No puede obrar Dios ahí. Dios no puede bendecir a una persona que está caminando contrario a lo que Él dice. Por eso nosotros tenemos que examinarnos cómo estamos caminando delante del Señor. Y servirle ¿cómo? Con amor y gratitud. En Gálatas dice que no nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. Pero vemos que estos hombres trataban a Dios de injusto. Dios es injusto, no nos bendice y le estamos sirviendo. Pero ¿cómo le estaban sirviendo? Como ellos querían. Todo lo contrario, como Dios decía. Y la segunda palabra que ellos dicen es, ¿qué aprovecha que guardemos su palabra? Aquí la palabra guardar es shamar en el hebreo, que quiere decir, o sea, ¿de qué sirve atender la ley de Moisés? ¿De qué sirve vivir en la ley de Moisés? ¿De qué sirve cumplir la palabra de Dios? Mire lo que le estaban diciendo al Señor. Otra vez están diciendo, usted es un mentiroso. Su palabra no sirve para nada. Vivimos eso y de nada sirve. Mire cómo trataba este pueblo a Dios, hermano. Por eso Él dice, sus palabras son violentas. Sus palabras son un falso testimonio en contra mío. Porque la obediencia a la palabra de Dios es todo lo que el hombre necesita, hermanos, para llevar éxito en su vida, para ser realmente feliz. ¿Ustedes se acuerdan qué le dijo Dios a Josué antes de cruzar el Jordán, cuando le encargó la tarea de dirigir al pueblo de Israel después de la muerte de Moisés? Él le dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche
meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y ¿qué? Todo le saldrá bien. Ellos ya conocían esta palabra, pero están diciendo, ¿de qué sirve la palabra de Dios? ¿De qué sirve que guardemos eso? Estos hombres están tentando a Dios, pero estaban ciegos porque no veían su condición. Y nosotros podemos llegar a lo mismo, hermanos. Dios los estaba tratando como ellos merecían, porque Dios es justo. Y Dios al que se porta mal lo disciplina. Y nosotros tal vez no digamos eso, pero vamos a ver ahorita más adelante que de cierta manera lo estamos diciendo. Hoy estamos, hermanos, yo ya había dicho eso antes, pero lo voy a repetir. Estamos en la historia de la iglesia, en la época en que más acceso hay a la palabra de Dios. Usted encuentra cualquier cantidad de versiones de la Biblia, usted encuentra muchas bibliotecas, muchas tiendas donde venden Biblias. Y fuera de eso, en el celular, yo tengo aquí 7 versiones de la Biblia, hermanos. Hay personas que no les gusta que uno use el celular con la Biblia. Pero la palabra primero se escribió en arcilla, en piedras, luego se escribió en piedras. Se escribió en pieles de animales, se escribió en papiros, en pergaminos, luego en papel y ahora en los aparatos electrónicos. Y esto no es malo. A mí me gusta, ¿sabe por qué? Porque cuando alguien está aquí predicando, yo miro las otras versiones del texto que el hermano está dando. Yo entro a Google y busco las palabras claves de lo que están predicando y busco la etimología. Cuando usted me ve en una prédica y que yo no estoy chateando. Yo estoy en la prédica, hermanos. Y veo una palabra que el hermano dice o la hermana que está predicando y yo voy rápido, la busco la etimología, la busco en el hebreo o en el griego. Ah, ya. O busco otra versión. El problema no es esto, hermanos. El problema es el corazón de la persona que está aquí sentada. Ese es el problema. Porque usted está menospreciando la palabra y está menospreciando el que está predicando acá y está menospreciando a Dios. Y usted dice, no, yo nunca he dicho que la palabra no sirve para nada como estaban diciendo los sacerdotes. Pero si usted viene al culto y está chateando, usted está menospreciando la palabra de Dios. Y si ve que sí decimos palabras violentas contra Dios, hermano. Y no nos damos cuenta. Por eso cuando usted viene a la iglesia, ¿qué viene? ¿Cuál es su motivación? Debemos preguntarnos eso, hermanos. Usted me verá ahí con el celular en la prédica, hermano, pero créame que yo no estoy chateando. Estoy buscando las versiones y estoy buscando palabras. Porque estoy metido en la predicación. Amén. Y el creyente que no lee la escritura, que no medita en su palabra, ¿qué está diciendo? ¿Que no la necesita? ¿Que no necesita la palabra? Dice, yo no la leo porque el pastor me la cuenta. Así decía un amigo, yo no leo la Biblia porque Juancho me la cuenta. Hermano, el que no lee la Biblia, el que no medita en ella, el que no entra todos los días a buscar la palabra, es porque no necesita de ella. Entonces dice, ¿de qué vale la palabra de Dios? El Señor dijo que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, hermanos. Y cuando usted abre la Biblia, Dios abre su boca. Amén. Entonces, dice en 2 de Timoteo que toda la escritura es inspirada por Dios y que ella es útil para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea preparado para toda buena obra. Entonces, mire qué tan importante es la palabra. Pero hoy en día, hermanos, hay gente que menosprecia la palabra de Dios. Y nosotros no debemos tener esa actitud ante la palabra de Dios, porque Él con la palabra fue que hizo todo lo que usted maravilla en el mundo, hermanos. Con la palabra Dios hizo todo lo que nos maravilla del mundo. Entonces yo no debo menospreciar la palabra de Dios. Yo debo estar atento a la palabra de Dios y debe ser para mí un tesoro especial, hermanos.
y me debe gustar mucho. Vamos a ver la tercera palabra que dicen estos hombres. Dice: ¿qué aprovecha que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? Aquí la palabra afligidos que ellos usan, se usa en el contexto de que cuando ellos se arrepentían de sus pecados, entraban en ayuno, se vestían con ropa de cilicio, se echaban ceniza encima y se humillaban ante el Señor. Y Dios los perdonaba. Pero ellos están diciendo acá, ¿de qué vale uno arrepentirse de los pecados? ¿Para qué me arrepiento de los pecados? Eso no sirve para nada. Mire qué palabras tan violentas las de estas personas, hermanos. Le estaban diciendo al Señor eso, y hay una palabra muy conocida, vamos a 2 de Crónicas 7:14, que ustedes la conocen. Aquí le están diciendo ellos al Señor: usted es un mentiroso. Lo que usted dice no se cumple, le estaban diciendo. 2 de Crónicas 7:14 dice: si se humillare mi pueblo, sobre cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren su rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré de los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Y por allá en Proverbios hay una parte que dice que el que cubre sus pecados no prosperará, mientras que el que los confiesa y se aparta de ellos, ¿qué? Alcanza misericordia. Pero ¿qué estaban diciendo estas personas? ¿De qué vale la pena arrepentirse? Eso no sirve para nada. Dios no nos pone cuidado, mire cómo estamos. Pero ellos no se daban cuenta cómo le estaban sirviendo al Señor, cómo eran sus vidas. Y exactamente así estaba este pueblo, hermanos, con un corazón duro. Y quizás ellos se humillaban ante Dios, pero ¿cómo lo hacían? Hipócritamente, hermanos. No lo hacían como Dios decía. O sea, ellos estaban incurriendo exactamente en lo que decía Isaías sobre el ayuno. Cuando el pueblo ayunaba, decía que me buscáis cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiera hecho justicia y que no hubiesen dejado la ley de su Dios, me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. Pero humillaban, era una humillación hipócrita. Y este pueblo estaba en las mismas. Ellos se habían humillado y como no veían la respuesta de Dios, decían: ¿de qué sirve uno arrepentirse? Pero no era algo de corazón. Era algo por doblar y torcer el brazo de Dios para que Dios respondiera. O sea, Dios estaba obligado a bendecirlos a ellos y ellos comportándose como ellos querían, deshonrando a Dios. Terrible ese pueblo, ¿cierto, hermanos? Pero vemos que hoy en día hay creyentes que pecan y se quedan calladitos, siguen como si nada. Y si no los descubren, no confiesan. Hay creyentes así, y ha pasado aquí. Y peor, siguen sirviendo. Siguen sirviendo, hermanos, y haciendo pecados escandalosos. ¿No ve que dijeron una mentirita por allí al de la tienda? Es que no tengo para pagarle. No, pecados escandalosos. Y no los confiesan. Entonces, ¿qué están diciendo? ¿De qué vale arrepentirse? Eso no lo hacía solo ese pueblo, hermano. Si ve que uno ve las palabras al principio, uy, no, pero ¿cómo esa gente hablaba así? ¿Cierto? Pero vemos que realmente eso sigue ocurriendo, hermanos. Y la Biblia dice que si confesamos nuestros pecados, ¿el qué? Él es fiel y justo para perdonarnos y dice, y limpiarnos de toda maldad. Pero el que peca y no confiesa su pecado está en la misma actitud que estaba este pueblo, hermanos. En la misma actitud. Entonces nosotros tenemos que ver, hermanos, que para un nacido de nuevo la confesión, hermanos, y el arrepentimiento de sus pecados es ese recurso que Dios dejó para que él pueda caminar en Cristo y en su santificación, porque él aborrece el pecado, porque a él le fastidia. Y no quiere decir que no pequemos, sí, pueda que pequemos, hermanos,
pero está la confesión y el arrepentimiento. Y por eso dice que el que confiesa sus pecados y se aparta de él, tiene misericordia de Dios. O sea, para un nacido de nuevo, el arrepentirse, el humillarse ante Dios, el confesar sus pecados, eso le trae libertad, hermano. Y esa es la forma de caminar en santidad. O sea, si nosotros no pudiéramos confesar nuestros pecados, porque es un Dios que nos va a destruir, pobres, no, es un Dios que está esperando que confesemos nuestros pecados, que nos arrepintamos, que lo reconozcamos. Y este pueblo era así, pero vemos que hoy en día también pasa eso, hermanos. Que nosotros no nos acostumbremos a ser ese tipo de creyente que tapa el pecado como hace el gatico cuando poposea, ¿no? Tapa ahí. No, hermanos. Primero hay que confesarle a Dios y llamar al pastor: pastor, fallé en esto. Ayúdeme, pastor, ore por mí por esto, tengo esta debilidad, pastor. O a un hermano que usted vea que es maduro. Pero no tape el pecado, hermanos. El salmista decía: mientras callé se envejecieron mis huesos. Hermano, una persona que ama a Dios no puede cargar con un pecado, hermanos. No puede, eso tiene que fastidiarle mucho, hermanos. Eso tiene que pesar y quiere quitarse eso de ahí, y para eso está la confesión y el arrepentimiento. Amén. Ahora vamos a ver el segundo punto, que es la falsa prosperidad, una errada motivación para servir a Dios. Vamos al verso 15. Dice: decimos pues ahora, bienaventurados son los soberbios y los que hacen impiedad. No solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Este pueblo, al ver que no tenía el favor de Dios, que no veía esa respuesta que ellos querían de Dios, hermanos, dicen aquí unas cosas terribles. Peor, hermano. Aparte de esas palabras violentas, aquí dicen otras más violentas, hermanos. O sea, ellos no eran capaces de ver la raíz de su desgracia. Entonces ellos ya quitan la mirada de Dios y comienzan a ver al mundo, a esos pecadores que no querían nada de Dios, pero que estaban siendo prósperos. Y miran a ellos y dicen: no, la embarramos, elegimos mal. Estamos sirviéndole a Dios y estamos en la inmunda. Miren los malos cómo van. Bien, prósperos. Y ellos nada que ver con Dios. Así estaba este pueblo. Ahora se comparan con los soberbios ellos y concluyen de que eligieron mal servirle a Dios. Y ven a estos soberbios progresando y los admiran. Dicen: no, es mejor ser como ellos. Es mejor ser como ellos, vea, porque tienen de todo. Y quizás a nosotros nos pueda pasar lo mismo, hermanos. El salmista Asafat dijo que sus pies casi se deslizaron y casi tropiezan. ¿Por qué? Porque se puso a ver la prosperidad de los impíos. Y eso nos puede pasar a nosotros, hermanos. Vamos a ver que aquí vemos cuál era la motivación que había en el corazón de estos hombres para servirle a Dios. ¿Y era qué? Una prosperidad material. Ellos no le servían a Dios por lo que Dios era. Ellos querían solo el favor de Dios y cosas materiales. Entonces, esa es una errada motivación para servirle a Dios. Y así estaba este pueblo. Solo querían de Dios sus beneficios. Y vamos a ver que la prosperidad de los impíos es un engaño, hermanos. Vamos al Salmo 37. El tema principal de este salmo es ese, hermanos, de tener cuidado y no poner la mirada en la prosperidad del impío. Salmo 37, verso 35 y 36 dice: vi al impío sumamente enaltecido y que se extendía como laurel verde, pero él pasó y aquí ya no estaba. Lo busqué y no fue hallado.
Entonces, hermanos, nosotros si nos ponemos a ver la prosperidad de los impíos, a ver sus casas lujosas, a ver sus autos de alta gama, al ver la ropa costosa que ellos visten, al ver que tienen sus colegios, sus hijos en los colegios más costosos, le pagan hasta 15 millones de pensión, en las universidades más caras, viajan 3 o 4 veces al año a otros países, y comenzamos a ver eso y vemos que somos muy poquitos en Cristo. Nos vemos como esos miserables en Cristo. Eso puede pasar, hermanos. Y se nos olvida que en Cristo estamos completos, hermanos. Que en Cristo lo tenemos todo. Que en Cristo tenemos la vida eterna. Se nos olvida que fuimos salvos por Él. Se nos olvida que nos aseguró la vida eterna. Se nos olvida que nos ha puesto en lugares celestiales. Se nos olvida que somos su especial tesoro. Y se nos va la mirada atrás de las cosas pasajeras. ¿Qué podrá ser la riqueza del mundo? Que es 80 años, póngale máximo 85, 90 años, hacia los tesoros que tenemos en la eternidad con Cristo. ¿Qué podrá haber ahí para yo distraerme, hermanos? No hay nada más grande que lo que Cristo ganó por nosotros, hermanos. No hay nada más grande que lo que Cristo ganó por nosotros. Entonces hay que tener cuidado con eso, hermanos. Porque el amor al dinero es ¿qué? La raíz de todos los males. Hoy vemos personas que las está desviando, que dicen creer en Dios y las está desviando el amor al dinero. Por mucho trabajo ya no se congregan. Por mucho afán a tener las cosas, se meten en negocios ilícitos. No les importa estafar a la gente. No les importa ser falsificadores, sobornar. No les importa porque lo que ellos quieren es dinero. Y se identifican como cristianos. ¿Por qué? Porque sus ojos están puestos en las riquezas del mundo. Y se les ha olvidado todo lo que Cristo ha ganado para nosotros. Entonces estos hombres no solo alababan la prosperidad de los impíos, sino que tentaron a Dios y escaparon. Ellos decían que era bueno ser bandido porque mire toda la plata que tenían. Y si fuera eso, tentaron a Dios y escaparon. O sea, Dios no hizo nada. Dios no es justo, vea. No le hizo nada a esos malos. Eso estaban diciendo esos hombres. Y mire que eso mismo le pasó a Jod. Vamos a Jod capítulo 21. Jod capítulo 21. ¿Dónde está Jod? Me pasé a Jod. Jod capítulo 21. Vamos a leer del verso 7 al 14, vea. Recuerden que Jod estaba pasando un momento difícil, había perdido todo. Jod, después de ser un hombre fiel y tener muchas riquezas, llegó a quedar en la pobreza extrema en un solo día. Entonces, en ese contexto, Jod dice estas palabras, vea. Dice así: ¿Por qué siguen viviendo los impíos? Envejecen también y se hacen muy poderosos. En su presencia se afirman con ellos sus descendientes y sus vástagos delante de sus ojos. Sus casas están libres de temor. No está la vara de Dios sobre ellos. Vea, no está la vara de Dios sobre ellos. Su toro engendra sin fallar. Su vaca pare y no aborta. Envían fuera sus pequeños cual rebaño y sus niños andan saltando. Cantan con pandero y arpa y al son de la flauta se regocijan. Pasan sus días en prosperidad y de repente descienden al Seol y dicen a Dios: apártate de nosotros, no deseamos en el conocimiento de tus caminos. Entonces, ¿qué está diciendo Jod? Mire los impíos, cómo prosperan,
cómo les va de bien, cómo sus hijos se divierten. Descienden a la tumba en paz, dice la de Reina Valera. Y decía, y la vara de Dios no los castiga. O sea, estos hombres cuando dicen que escaparon de Dios, que se burlaron de Dios, están diciendo que Dios no es justo, que Dios no castiga al malvado. Pero hermanos, va a haber un juicio. Van a haber dos juicios, de los cuales no va a escapar ningún ser humano que ha pisado el planeta Tierra, hermanos. Va a estar el tribunal de Cristo, donde vamos a estar los que hemos creído. Ese juicio no es para condenación. Ese juicio es para premiar a los que le sirvieron a Dios. Y va a haber otro juicio que sí es de condenación, que son para los que no quisieron caminar con Dios ni con Jesucristo, que es el juicio del trono blanco, hermanos. Y de ahí no escaparán, porque Dios sí había hablado de la justicia hacia estos hombres, hermanos. Dios sí había hablado de que Él los iba a disciplinar. Vamos a Jeremías 50:31. Y estos hombres decían, no, Dios, hicieron lo malo y Dios no hizo nada. Vea lo que dice Jeremías. Capítulo 50, verso 31. Dice así: he aquí yo estoy contra ti, oh soberbio, dice Jehová de los ejércitos, porque tu día ha venido y el tiempo en que te castigaré. Estos hombres ya habían escuchado esta palabra, pero ya dice, bienaventurados los soberbios. Terrible, ¿no? Felices los soberbios, porque hacen maldades, roban a todo mundo, hacen fraude, se llenan de plata, son narcotraficantes, y Dios no hace nada. Pero va a haber un juicio, hermanos. Pueda que la justicia terrenal no nos castigue, pero del juicio de Dios nadie se va a escapar, hermanos. Amén. Entonces, hermanos, vemos que estos hombres decían unas palabras terribles contra el Señor, hermanos. Y Dios no puede ser burlado. Entonces no pongamos la mirada en las cosas del mundo, hermanos, ni en la prosperidad del impío. Pongamos la mirada en Cristo y veamos los tesoros que tenemos como creyentes en Cristo Jesús, porque Él nos garantizó la vida eterna. ¿Cuánto vale eso, hermanos? No hay oro en el mundo que valga más que la salvación que el Señor nos dio, hermanos. No hay casa en el mundo, ni carro en el mundo, ni nada que valga más que lo que Cristo hizo por nosotros. Ahora vamos al número 3 y vamos a ver el especial tesoro. Y dice así, vamos nuevamente a Malaquías, donde estábamos allá. Malaquías 3, verso 16. Dice así: entonces los que temían a Jehová hablaron, y cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día que yo actúe, y los perdonaré como el hombre perdona a su hijo que le sirve. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve, hermanos. Perdón, hermanos. Aquí vemos, hermanos, que hay un pueblo en medio de todo ese pueblo infiel, hay un remanente fiel. O sea, los diligentes, los que temen a Dios, los que reconocen sus equivocaciones. Y estos hombres, cuando ven esto, dice, entonces los que temían a Jehová hablaron. Cuando ellos escuchan las palabras del profeta Malaquías, ellos no hacen lo que hicieron los otros hombres. Los otros refutaron toda la exhortación de parte de Dios. Toda la refutaron. Pero estos hombres, aunque la Biblia no dice qué dijeron ellos, podemos ver que ellos estaban de acuerdo con la palabra que el Señor había enviado. Ellos estaban de acuerdo. Y estos sacerdotes
el profeta hablaba y siempre le refutaban. Cuando usted lee el libro, el Señor empieza diciendo, yo los he amado. Y ellos decían, ¿en qué nos amaste? ¿Sí? ¿En qué? Después el Señor dice, menospreciáis mi nombre. ¿En qué hemos menospreciado tu nombre? Le decían. Luego el Señor dice, habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras. Dice yo, ¿en qué te hemos cansado? Dice él. ¿En qué te hemos cansado? Le decían. Luego dice el Señor, volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Y ellos dicen, ¿de qué tenemos que volvernos? Y luego llegamos a donde estamos. El Señor le dice, porque vosotros me habéis robado. Y ellos dicen, ¿en qué te hemos robado? Y después le dice el Señor, vuestras palabras contra mí han sido violentas. Y ellos dicen, ¿qué hemos hablado contra ti? Toda la profecía la refutaron. Hermanos, entonces los que temían a Jehová hablaron a su compañero. Siempre hay un remanente fiel. Siempre está la persona que recibe las exhortaciones del Señor y que está dispuesto a arrepentirse, a decirse, sí, hemos pecado. Le hemos fallado a Dios. No estamos haciendo las cosas como son. Eso hicieron estos hombres, hermanos. Es cierto que ellos participaron de eso, pero estaban reconociendo su pecado. Estaban reconociendo su falta. Y eso es lo que el Señor espera de nosotros, hermanos. Que reconozcamos nuestros pecados, reconozcamos nuestras faltas y nos volvamos a ellos. A los que estamos del lado de Dios, hermanos, hay gente que no le gusta mucho los mensajes exhortativos. Quieren solo mensajes que los animen, que los levanten, y eso es bueno. Pero cuando usted lee las cartas de Pablo, hermano, casi todas son exhortativas. Tienen un mensaje exhortativo, hermanos. Y nosotros, hermanos, hay gente que llega indispuesta a escuchar la palabra, hermanos. A mí no me gusta como predicas, hermano. Pero no sabe que ese hermano Dios lo puso a predicar. Y le está diciendo, Dios, te equivocaste. Y existe el pueblo de Dios que recibe la exhortación y el que no la recibe, hermanos. Cuando yo me pongo a estudiar estos temas, hermano, yo le digo, Señor, ¿para qué me pone a decir esas cosas? Pero el Señor me fortalece y dice, porque es mi palabra, porque mi iglesia la necesita, porque yo los amo, porque quiero que sean fieles, porque quiero que se cuiden, que tengan cuidado en su caminar. Y mire ese pueblo, hermano, ese pueblo creía que estaba bien con Dios y que Dios estaba obligado a responderles. Pero era un pueblo que blasfemaba su nombre, hermanos. Martín Lutero dijo, prefiero que me odien por enseñar la verdad, que me adulen por enseñar la mentira. Y exactamente eso fue lo que dijo Pedro y Silas cuando salieron de ser golpeados, ¿no? Es mejor obedecer a Dios que a los hombres. Y es mejor arrepentirnos, ponernos de acuerdo con Dios cuando viene la exhortación, hermanos. Y dice que fue escrito un libro en memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. O sea, el Señor tomó nota de eso, hermanos. ¿Qué vemos aquí? Que el Señor estaba tomando nota del mal servicio de esos sacerdotes, estaba tomando nota de sus palabras violentas, pero también tomó nota de lo que estaba haciendo el remanente fiel. Y dice que escribió un libro de memorias. ¿Esto qué me hace recordar? Por allá en Esther, cuando Mardoqueo, dice que el príncipe estaba como aburrido y le dijo a alguien, traigan el libro de las memorias, y se puso a leer el libro de las memorias y encontró que unos hombres habían intentado matarlo, pero que alguien había advertido sobre ese complot y dijo, ¿y qué se le recompensó a este hombre? Dijeron, nada hasta ahora, era Mardoqueo, ¿se acuerdan de eso? Entonces aquí el profeta Malaquías toma esto como en ese contexto para decir que Dios está atento de todo lo bueno que hacemos, hermanos. Y así como Mardoqueo fue recompensado, así lo vamos a hacer nosotros, hermanos. Y dice en el verso 17, y serán para mí mi especial tesoro, dice Jehová de los ejércitos. Hermanos, ¿a usted no le parece impresionante esta frase? Que el Señor nos vea como su especial tesoro.
¿Cuántos de ustedes han tenido un tesoro? ¿Sí? ¿Y usted cómo trata ese tesoro? A un tesoro se le da un cuidado especial, ¿cierto? Si usted tiene una esmeralda gota de aceite, hermano, que vale miles de millones, usted no la deja por ahí botada. Usted la mete en una caja fuerte por allá donde nadie sepa dónde está la caja y la combinación y todo y la tapa por encima con algo. Un tesoro se le tiene cuidado, se le tiene en gran estima, se le tiene en gran valor. Así ve el Señor a su pueblo fiel, hermanos. Si usted es un hombre fiel, usted es un especial tesoro del Señor, hermanos. Si usted es un siervo diligente, un siervo que ama la palabra de Dios, un siervo que valora servirle a Dios, un siervo que cuando peca se arrepiente y confiesa su pecado, usted es un especial tesoro para el Señor, hermanos. Usted es un especial tesoro, hermanos. Y vale la pena servirle al Señor, hermanos. Vale la pena obedecerle al Señor porque dice el día que yo actúe. O sea, se refiere, hermanos, cuando va a venir el juicio de Dios. Cuando Él va a juzgar tanto a impíos como a creyentes. Dice el día que yo actúe. Y dice ahí, y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo y le sirve. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve y el que no le sirve. O sea, ese volveréis es que nos vamos a dar cuenta que el Señor hizo justicia. Nos vamos a dar cuenta que el Señor nos va a recompensar por serle fieles, por servirle, pero que también va a condenar a los impíos, hermanos. Vamos a ver la justicia de Dios, hermanos. En conclusión, hermanos, nosotros somos el especial tesoro de Dios, hermanos. Tenemos unos tesoros grandes en Cristo Jesús, hermanos. Así usted nunca pueda comprar esa casa que usted anhela. Así usted nunca pueda comprar ese carro que usted quiere. Usted ya es un rico en Cristo Jesús, hermanos. Usted ya es un rico en Cristo Jesús porque Él le aseguró la vida eterna. Eso vale más que todo el oro del mundo, hermanos. Nuestra actitud ante los ricos del mundo debe ser de oración, para que ellos conozcan la verdad, porque si no se van a perder para siempre, hermano. Ese dinero no les va a servir. La Biblia dice, ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿Qué podrá dar en rescate por su alma? Nada, nada de sus riquezas, porque cuando se mueren nada se va a llevar. Y él no podrá decir, Señor, sí, yo pequé, pero venga, téngale, pago esto y sálveme. No, ya no hay oportunidad, hermanos. ¿Qué aprovechará el hombre si ganara todo el mundo y perdiera su alma? Llévese esa palabra, hermanos, porque ellos son los que están perdidos. Nosotros tenemos un tesoro que se llama Cristo Jesús. Amén. Padre, te doy gracias, Señor, por esta palabra, Señor, que primero me ha redarguido a mí, Padre precioso. Me ha enseñado lo grande que eres tú y en los lugares celestiales que me has puesto, Señor. Me ha enseñado el valor de servirte. Me ha enseñado el valor de tu palabra, Señor, pero también el cuidado en mi caminar si llego a pecar, si te llego a ofender, que tengo que arrepentirme, que tengo que humillarme, que tengo que confesar mi pecado, Señor, porque tú eres un Dios misericordioso. Padre, yo no quiero ser de los que blasfeman tu nombre, de los que dicen palabras violentas, sino de los que te adoran en espíritu y en verdad, mi Rey. A ti sea todo el honor, a ti sea toda la honra y a ti sea toda la gloria, por siempre y para siempre. Amén, amén.